Uno de los temas más importantes cuando hablamos de seguridad de la información es el relativo a la seguridad. Si bien es cierto que hablar de seguridad de la información tiene que ver con tecnología, con procesos y con gente, tradicionalmente el tema de la seguridad y de la capacitación en temas relacionados con la seguridad de la información lo dejamos un poco de lado. Quizá, y esto es un hecho común en varias de las disciplinas tecnológicas, sabemos que los temas que tienen que ver con los productos, con la tecnología, con los dispositivos o como decimos tradicionalmente en el medio, con los fierros, es quizá uno de los temas que más profesionales nos abocamos a ellos. Cuando hablamos de capacitación o de certificación en temas de seguridad de la información lo dejamos un poco de lado. Y ahí quisiera comentarles y compartir con ustedes que no es nuevo, desde hace prácticamente más de 15 años, una de las organizaciones que más estudios hacen sobre tecnologías de información, que es Gartner Group a nivel internacional, ha establecido que quizá el área de mayor crecimiento en tecnología es aquella relacionada con la seguridad de la información. Y en Estados Unidos tienen este concepto que se conoce como awareness, security awareness o concienciación de la seguridad. Desafortunadamente, quizá por nuestra formación latina no hemos hecho mucho énfasis en este tipo de capacidades y en este tipo de elementos que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de seguridad. Fundamentalmente, hoy en día, muchas de las carreras y muchas de las formaciones tecnológicas que recibimos a nivel licenciatura en México hacen especial énfasis, como mencionaba hace unos momentos, en los temas de tecnología, en los temas de los procesos y desafortunadamente cuando llegamos a las personas el énfasis que se hace en la educación que deben de tener no es el suficiente o no es adecuado. Yo les preguntaría normalmente cuando hablamos por ejemplo, de temas como la música, ¿cómo se hace un éxito musical? Bueno, pues normalmente se hace repitiendo en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche las canciones hasta que entran, están insistiendo, hasta que se forma prácticamente un hábito o lo relacionan con algo que nos gusta y puede llegar a incidir de manera que a veces conocemos de memoria después de oír algunas cuantas veces una canción, tanto la melodía como la letra de la misma. En tecnología de información es un hábito que no tenemos, el poder lograr estar insistiendo, capacitando, difundiendo los temas de seguridad hasta que se vuelven una forma de ser de nosotros, hasta que se vuelven un hábito. En este sentido, hablar de awareness en seguridad de la información o concienciación en seguridad, pues tiene que ver con estar insistiendo, a manera de que el conocimiento llegue a permear dentro de las personas. Hay un concepto que me gusta mucho que se llama Constant Gentle Pressure. Se utiliza mucho en temas en muchas organizaciones de primer mundo sobre cómo tenemos que hacer una presión constante, gentil sobre las personas para que adopten ciertos hábitos o ciertas conductas. En ese sentido, cuando hablamos de seguridad de la información, lo podemos ver en temas tan sencillos como poner protectores de pantalla, como poner pósters dentro de las organizaciones, poner o dar trípticos o resúmenes, guías de seguridad, cápsulas de seguridad como estas que estamos compartiendo con ustedes, que le permitan a todos los empleados conocer qué es una política de seguridad, cuáles son las mejores estrategias para hacer una contraseña y que sea robusta, cuáles son las mejores políticas en el uso de los recursos, ya sea de la organización o sean personales, tales como uso de computadoras, dispositivos portátiles, el tema de la telefonía y las comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar de awareness en seguridad de la información, hablar de educación implica tener un plan detallado de cuál debe de ser esos tracks o esos elementos de capacitación que queremos transmitir a nuestro personal. La seguridad de la información es un tema cuya cultura o cuyo componente, uno de los componentes más importantes es precisamente la concienciación, el ser responsables de la información que estamos manejando y no poner nada que no debamos poner a la vista de los demás sin los permisos o las etiquetas o el nivel de calificación o de sensibilización de la información que estamos manejando. Y para llevar a cabo, para lograr una buena cultura en materia de seguridad de la información, tenemos que hacer programas, tenemos que establecer mecanismos que nos permitan transmitir
Por un lado, a nivel quizá operativo, a nivel táctico, pero también a nivel estratégico, ¿cuál debe de ser la política de seguridad de la información dentro de las empresas? Alguna vez oí decir, y me gustó mucho la frase del decano de la Universidad de Harvard, decían, si creen que la capacitación es cara, prueben la ignorancia, ¿no? Y creo que todos podremos estar de acuerdo en ese sentido, en que las empresas que no se capacitan, y en este sentido la capacitación en seguridad es trascendental, las empresas que no invierten en capacitar a su personal en temas de seguridad de la información, pues están perdiendo oportunidades importantes y más aún están poniendo en riesgo la operación de la misma organización. Yo sí quisiera hacer mucho énfasis en que un buen programa de capacitación o de educación en seguridad debe ser un programa constante a lo largo del año, a lo largo de un ciclo bien definido que nos permita lograr lo que les comentaba al principio, lograr esos hábitos, ese cambio de cultura, el ser personas cada vez más preparadas con una formación orientada a la seguridad, no solo de nuestras personas, sino también de nuestros dispositivos, de los recursos de la organización y que en algún modo podamos lograr ese objetivo fundamental que es la salvaguarda de la información. Acuérdense de los 3 pilares que es confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. En ese sentido creo que es importante hacer énfasis que la educación es un factor fundamental y que debemos invertir en capacitación y en formación de nuestros recursos para que sea gente preparada y gente con un programa de capacitación o de educación en seguridad de la información.